Hola chicos, buenos días. Vamos a hacer en esta serie de problemas ejercicios en los que rellenaremos tablas con el número atómico de elementos, el número de protones que tienen, de neutrones y de electrones. Cuando hablamos de átomos, casi todos tenemos en la cabeza una imagen que ya está por completo desfasada y obsoleta, os lo digo, pero bueno, como es una imagen que todos tenemos, sería una especie de partícula minúscula de cada sustancia que estaría formada por un núcleo central y una serie de partículas girando alrededor. ¿A que todos os imagináis eso cuando se dice átomo? Pues eso ya os digo que es que sería como una especie de planeta en el que, del sol central en el que están orbitando unos planetas. Esa imagen se la inventó un físico japonés a principios del siglo XX, en el 1904, y ahora ya los físicos pues han avanzado con la física cuántica y con las teorías de partículas y está completamente desfasada. Pero a nosotros nos va a servir un poquito para hacernos una idea de lo que es un átomo inicialmente, y luego ya el que quiera hacerse físico teórico y profundizar pues puede tirar por ese camino o leer muchos libros de ese tipo y avanzar para intentar entender la realidad, qué es la realidad y de qué está formada. Como os digo, a principios del siglo XX pues se pensaba que toda la materia estaba formada por átomos. Bueno, ahora también se piensa eso. Y se fueron descubriendo una serie de partículas que formaban estos átomos, que eran los protones y los neutrones. Y también, al final, más tarde, los electrones. Estos eran los tres tipos de partículas que formaban los átomos. Si habéis visto alguna vez en vuestra vida la tabla periódica de los elementos, digamos que aquí están representados los átomos de todos los elementos de las sustancias que podemos encontrar en la naturaleza. ¿Qué son los elementos? Los elementos son sustancias que están formadas por un único tipo de átomos. Desde el hidrógeno, el helio, el litio, el berilio, el boro, la plata, el oro, el platino, el hierro, el manganeso, el magnesio, el calcio, el potasio, el bario, suenan muchos de esos, el uranio. Estos elementos están caracterizados, su átomo, cada uno de sus átomos está caracterizado por lo que llamamos aquí número atómico. Precisamente ese número atómico es el número que los va a ordenar en esta tabla. Fijaos, estos elementos están ordenados por número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, así hasta los ciento y pico que se conocen. Algunos digamos que se han sintetizado en el laboratorio, pero tienen unas vidas cortísimas de nanosegundos o poquísimo tiempo y se desintegran. Digamos que los más conocidos o los más que podríamos encontrar serían los primeros hasta aquí. Entonces, ¿qué quiere decir ese número atómico que veis aquí? Número atómico Z. Bueno, pues eso quiere decir el número de protones que tiene ese elemento en el núcleo de cada uno de sus átomos. ¿Cuántos protones tiene? Lo indica el número atómico, y eso es precisamente lo que diferencia a unos átomos de otros. Es decir, la plata tiene número atómico 47 y el calcio 20. ¿En qué se diferencian la plata y el calcio? Pues únicamente en que el calcio, sus átomos tienen 20 protones y la plata tiene 47. Por otra parte, ¿dónde están situadas estas partículas? Digamos, protones y neutrones estarían situadas en una parte interna del átomo central que llamamos el núcleo. Protones y neutrones. Y luego, en unas nubes de distribución alrededor del núcleo, pero en un espacio muchísimo más grande que lo que ocupa el propio núcleo, comparativamente, en algunos libros he leído que si un átomo fuera del tamaño de una casa de 12 plantas o de 14 plantas,
su núcleo sería del tamaño de un grano de sal. O sea, imaginaos qué volumen tiene el átomo comparado con lo pequeño que es su núcleo. Aquí dentro estarían protones y neutrones. Y fuera, en nubes de, digamos, vibrando alrededor, estarían los electrones. Por otra parte, los protones están cargados, tienen carga eléctrica positiva. Y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Y los neutrones, pues como dice su propio nombre, neutrones, no tienen carga. Los neutrones no tienen carga. Los neutrones del núcleo no tienen carga. Protones, carga positiva en el núcleo. Electrones, carga negativa en el exterior del núcleo. Y hay una cosa curiosa. Como los átomos no tienen carga, son neutros, sabemos que el número de protones es exactamente igual que el número de electrones para equilibrar las cargas positivas con las negativas. Entonces, si decimos que el número atómico es el número de protones, fijaos, número atómico es igual a número de protones del núcleo atómico, protones. Pero como el número de protones que tienen carga positiva tiene que ser igual al número de electrones, pues también, si un elemento tiene, por ejemplo, número atómico 5, que quiere decir que tiene 5 protones en el núcleo, que sería el boro 5, pues también tiene 5 electrones. Luego veremos en otros ejercicios qué pasa si el átomo está cargado. Entonces ya esto no es así. Pero bueno, vamos a ver. Nombre. Nombre del elemento. Su símbolo. Vamos a poner aquí, vamos a hacer 5. Su símbolo. Número atómico, Z. Ahora, ¿cuántos protones tiene? ¿Cuántos neutrones tiene? ¿Y cuántos electrones tiene? Electrones. Y vamos a poner, por ejemplo, magnesio. Magnesio. Vamos a poner mercurio. Mercurio. Hierro. Oro. Nitrógeno. Vamos a hacer estos 5. Nitrógeno. Bueno, empezamos. Magnesio, lo buscamos en la tabla. Está aquí, en la segunda columna. El magnesio, su símbolo, Mg. Número atómico 12, lo pone ahí. Magnesio, Mg y número atómico 12. Seguimos con el mercurio. Mercurio, lo buscamos. Hg. Número atómico 80. Hg 80. Hierro. Lo tenemos aquí entre medias. El hierro. 26, número atómico. 26 y su símbolo Fe. El oro, ¿dónde está? Aquí abajo. 79. Tiene número atómico anterior al mercurio. Oro, mercurio. 79. Y su símbolo es Au. 79. Y el nitrógeno, que está aquí, tiene 7 de número atómico solo y su símbolo es una N. ¿Qué quiere decir? Que el magnesio tenga número atómico 12. Pues ya lo hemos dicho. ¿Cuántos protones tiene en su núcleo atómico cada uno de los átomos que forman el elemento magnesio? Pues que tiene 12 protones. ¿Cuántos protones hay en el núcleo del mercurio, de cualquier átomo de mercurio? 80. ¿Cuántos protones hay en el núcleo de cualquier átomo de hierro? Pues como su número atómico es 26, 26. ¿Y cuántos protones hay en el núcleo de un átomo de oro? 79. ¿Y en el núcleo de un átomo de nitrógeno? 7. Y hemos dicho que como los protones tienen carga positiva, pero el átomo es neutro,
no tiene carga, salvo que sea un ion, pero estos átomos que tenemos aquí no son iones, son simplemente átomos neutros. Pues este número de protones, que es el número atómico, es el mismo que el de electrones. ¿Para qué? Las cargas negativas de los electrones se contrarresten con las positivas de los protones. Por lo tanto, un átomo neutro de mercurio tiene 80 protones en su núcleo y 80 electrones en las capas externas del núcleo. El del hierro tiene también 26 electrones, el mismo número de protones. El del oro, 79 electrones. Y el del nitrógeno tiene, el átomo de nitrógeno tiene 7 electrones, lo mismo que protones en su núcleo. ¿Y qué pasa con los neutrones? Pues de momento no lo sabemos, porque como solo hemos visto el número atómico, no sabemos nada de cuántos neutrones habrá en ese núcleo. Es decir, en el núcleo del... habrá, aquí tenemos, si ese es el núcleo de un átomo de... el núcleo de un átomo de magnesio, habrá 12 protones. Y habrá una cantidad de neutrones que no sabemos. Y fuera, digamos, alrededor, en distintas zonas alrededor de ese núcleo, habrá 12 electrones también. Y los neutrones, pues, nos lo va a decir el número másico. Número másico, que tiene que ver con la masa. Número másico, que es el número A. Número másico, con esto podemos averiguar cuántos neutrones y lo vamos a hacer en ejercicios posteriores.